Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Radio Éxito Educativo, el podcast para los que deciden en la educación. Con la colaboración de School Market y el grupo CEF Udima. Bienvenidos al programa número 19 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. En este capítulo, el primero de este curso 2020-2021, por desgracia no podemos decir que hayamos dejado atrás la pandemia. Es más, está marcando una vuelta al cole muy compleja e inquietante, llena de incertidumbres. Desde aquí, por tanto, nuestro reconocimiento a los profesionales y directivos que se han dejado la piel durante todo el verano para tratar de garantizar la seguridad de profesores, estudiantes y trabajadores. En este programa contamos, en primer lugar, con una nueva sección de la mano de Luis Miguel Belda, que además también estará disponible en nuestro canal de YouTube. En segundo lugar, en nuestra sección de entrevistas, El Pupitre Digital, tendremos a Pedro Huertas, nuevo secretario general de Escuelas Católicas. Por último, Julián Martín nos adentrará en el mundo de la tecnología educativa en su sección ¿Qué tecnología para qué educación? ¡Comenzamos! Desde el estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Cuando digo esto desde el estrado, más de 100 colegios y más de 200 aulas han sido cerradas en toda España en los primeros días de arranque de este peculiar curso escolar por culpa del dichoso coronavirus. Lo dio a conocer el sindicato ESTE. Es un trabajo de campo que ahorró mucho trabajo a los periodistas, enfrentados a muros de silencio y opacidad informativa por parte de la mayoría de consejerías de educación del propio ministerio y los propios colegios, temerosos muchos de ellos de que el bicho dañe su imagen. Esto segundo es muy comprensible. Lo primero menos, aunque se entiende de unas administraciones que aún no saben sumar los muertos que de verdad se ha cobrado la COVID-19. Bueno, ¿qué cabe esperar que sean absolutamente transparentes sobre la incidencia en los centros educativos? Como cabría imaginar, el virus no respeta estratos sociales ni calidades docentes, ni entra en el bobo debate sobre si escuela pública, privada, concertada. La princesa Leonor ha tenido que confinarse en casa tras una incidencia en su distinguido colegio, igual que lo ha hecho mi primo el del pueblo, donde a un compañero de clase parece que le transmitió el virus el impresentable de su hermano mayor, que se negó a aceptar que las fiestas patronales fueran suspendidas este año, por eso que, como él dice, no se ve. Y si no se ve es que no existe. Vamos, un tío listo a lo Descartes. No veo el virus, luego no existe. Hasta el colegio alemán cayó, que en su web ofrece a tutiplén un vídeo de un reportaje que le hizo una televisión subrayando sus estrictas medidas de seguridad frente al virus. O el liceo francés, que también ha detectado clases. Son ejemplos paradigmáticos, porque uno siempre tiende a pensar que donde la COVID puede llegar más fácilmente es a un colegio ubicado pues en un barrio marginal y público, para más INRI. A pesar de todo, no hay por qué fustigarse más de la cuenta. La vuelta al cole en el resto del mundo también ha causado ciertos estragos. Lo que nos pone a todos nerviosos es que, si bien un estudio afirma que los españoles somos los europeos que más y mejor usamos las mascarillas, que se ha demostrado el mejor de los medios antichoque, ¿por qué razón presentamos, y de largo, una tasa de contagios y de mortalidad tan elevada? El caso de China nos consuela. 280 millones de estudiantes han vuelto a clase y dicen que allí el virus casi ni se huele. A ver si es verdad que el virus no existe, como dicen los conspiranoicos, y que en las UCIs de los hospitales no dan abasto introduciendo chips para controlar la mente de los que sobrevivan sin que recuerden qué les pasó. En fin, como dicen los millennials, tan imbuidos como están de la cultura del esfuerzo y del sacrificio, carpe diem, que la fiesta dura solo 3 días y algunos llevamos casi 2 gastados. Como mi contemporáneo Fernando Simón, que me lleva 1 año más, y ahí anda, con más cuento que calleja. El de la tele, digo.
Hoy, en el Pupitre Digital... Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas. ¿Cuáles serían las primeras peticiones que formularía a las administraciones respecto a escuelas católicas? En el momento actual en el que comenzamos el curso, de este modo además tan especial, tan diferente para todos, lógicamente las peticiones van orientadas directamente a mantener una colaboración y a no ser meros espectadores. Es decir, nosotros venimos ofreciendo nuestra colaboración, nuestra experiencia y la experiencia de los equipos directivos y de los docentes de nuestros centros. Y por lo tanto, ahora mismo, en este momento puntual, esa es nuestra colaboración y nuestro objetivo primero. Y además, el seguir ofreciéndolo durante el resto del curso, porque esto no va a acabar con el comienzo de curso. O sea, no va a acabar una vez todos se incorporen al curso. Todos asumimos y somos conscientes de que vamos a tener un año completo, diríamos, diferente, especial. Y aquí la solución lógica es colaborar entre todos y dialogar y bueno, pues fortalecer nuestro sistema educativo. Y dentro de ese fortalecimiento del sistema educativo, Escuelas Católicas va a seguir estando en sus peticiones, en la petición del Pacto Social y Político por la Educación, en la colaboración para el diálogo y el debate de esta nueva ley también que está ahora mismo en debate y de los cambios que se consideren necesarios. Nosotros vamos a seguir defendiendo la función social de la escuela concertada y en concreto de la escuela católica, y vamos a seguir defendiendo la necesidad de mejorar la financiación y la educación. Y también, evidentemente, porque es un eje vertebrador de escuelas católicas, pues para nosotros es un objetivo también ayudar y acompañar a los centros en su carácter de evangelizadores, de pastoral y de centros católicos, evidentemente. En este momento, en el inicio de curso tan complejo que estamos viviendo por la pandemia, ¿cree que es el mejor momento para abordar una reforma educativa? A nadie se le escapa que no es el mejor momento. Es el momento que han elegido el Ministerio y que han elegido las administraciones. A nosotros podemos opinar, podemos considerar que lo sea o no lo sea, pero lo único que nos queda hacer ahora mismo es reivindicar que se nos escuche, reivindicar que se tenga en cuenta nuestras peticiones y especialmente que pues si es una ley que se está planteando y que se ha presentado ya al Parlamento, al menos que exista un debate y que exista un consenso sobre algunos elementos importantes. Que sea o no sea el momento, nosotros consideramos que no, pero no podemos pararnos ahí. O sea, tenemos lógicamente que seguir planteando nuestras peticiones. En España parece recurrente cuestionar el modelo de la enseñanza concertada. ¿Por qué tanto encono contra la enseñanza concertada? ¿Qué les diría a sus detractores? Más que decir para convencer, yo lo que considero necesario, y desde Escuelas Católicas lo consideramos así desde hace ya tiempo, es que todo este debate de algún modo alcance un estado de estabilidad en la sociedad, en el modelo en cuanto a la educación en sí, no en cuanto a los modelos educativos, sino en cuanto a la educación, en la necesidad que tenemos en nuestra sociedad de tener un sistema educativo fuerte, un sistema educativo convenientemente financiado en sus redes, en la red pública y en la red concertada, y de colaborar entre todos para que eso sea así. Evidentemente, estas opiniones y este debate sobre la escuela concertada tiene su origen en la falta de ese diálogo, de ese consenso, de ese pacto global, de esa idea global de educación como eje vertebrador de la sociedad. Y si no tenemos esa idea de la educación como tal, pues lógicamente aparecen voces que ponen en duda los sistemas y las redes y los medios por los cuales se quiere conseguir esto. Y lógicamente también
a veces pues hace que diversos colectivos o diversas personas particulares también no estén recibiendo realmente toda la información que les permita conocer la realidad y a veces se tienen que quedar en generalidades o en ideas de otros, de terceros. Nosotros llevamos ya más de un año ofreciendo datos, ofreciendo información sobre esta realidad. Vamos a seguir ahí, vamos a seguir ofreciéndolo con toda naturalidad, con toda sencillez y vamos a seguir diciéndole a nuestra sociedad, a los padres de nuestros colegios, de nuestros 2.000 colegios y a la sociedad en general, pues que la enseñanza concertada no es un enemigo, que la enseñanza concertada no es un anacronismo, que la enseñanza concertada es un modelo democrático que favorece la libertad democrática de los padres de elegir centro y además que mejora nuestro sistema educativo. Lo mejora y ayuda a que ese sistema educativo siga adelante y sea mejor para todos, porque la existencia de las dos redes no favorece la competición, sino el desarrollo del sistema. ¿Cree que la clave puede estar en reformar la comunicación? ¿Cómo se puede hacer para que la sociedad entienda que todos estos mitos que pueden existir no responden a una realidad objetiva? Mira, desde que he empezado a conocer más desde dentro escuelas católicas, más desde dentro todavía, es decir, porque ya conocía antes, desde que lo he empezado a conocer más, pues uno de los departamentos que más me ha sorprendido y muy positivamente ha sido el departamento de comunicación de la casa, ¿no? Me ha sorprendido en la programación, pero me ha sorprendido la profesionalidad también del departamento. Creo que están haciendo un trabajo muy bueno y bueno, pues yo lo conocía desde fuera, desde otra perspectiva, pero viendo ahora el esfuerzo que se está haciendo por saber comunicar, pues realmente he quedado sorprendido. Y sobre todo porque creo que a quien primero tenemos que aprender a comunicar es a las personas que, como decías tú antes, se supone que más de acuerdo o convencidas tendrían que estar. A veces los padres o los mismos profesores de nuestros centros concertados no siempre conocen toda la información y por lo tanto no siempre se convierten ellos mismos en voceros y en promotores de algún modo de opinión en sus ambientes. Por lo tanto, ahí también estamos y debemos seguir estando y debemos seguir mejorando nuestro acercamiento a las personas que están en nuestros colegios, en nuestro entorno, a nuestros propios alumnos, para que sepan realmente cuál es la realidad de la situación. Y después, pues, no bajar el tono ni bajar los brazos en cuanto a lo que hacemos ya, a lo que estamos promoviendo y a los métodos que estamos usando. Por ejemplo, el programa que se ha hecho de las 10 verdades de la concertada, por lo que yo he recibido durante los meses en que se ha desarrollado, de personas incluso que yo pensaba que no les estaba llegando ese mensaje, y estoy hablando desde fuera, desde antes de ocupar este cargo, pues ha llegado a colectivos y a personas concretas que yo creo que ni siquiera quien había programado ese programa imaginaba. Entonces, a veces pues tenemos que romper ese miedo que instituciones de Iglesia tenemos histórico a aprender a comunicar de un modo también moderno, actual, en el que se nos entienda con un lenguaje claro, preciso y al mismo tiempo directo en primer lugar, hacia los que ya están en nuestro entorno, para que ellos sean a su vez, como decía antes, voceros, y en segundo lugar al resto de la sociedad. Pero aún así nosotros, toda comunicación no puede ser una comunicación agresiva. O sea, bueno, pues vamos a seguir haciendo una comunicación amable en la cual nosotros no queremos imponer tampoco ideas, ni simplemente queremos contar, como decía este programa, verdades, ¿no? Esto es lo que hay, estos son nuestros números, esta es la realidad en Europa, como decías antes, en España. Esto es lo que estamos viviendo. Y por lo tanto nosotros aspiramos a que
se normalicen esos mitos, de algún modo, se normalicen esas ideas para poder empezar a hablar de lo que realmente es importante en educación, de las necesidades reales que tenemos en nuestro país en concreto, ¿no? De poder revertir esas cifras y esos números, ese 17% de fracaso escolar que nos tiene a la cola de Europa. Entonces, si realmente vamos a fijarnos en lo que hacen en otros países de Europa, pues también en cuanto a la existencia de redes concertadas, pues nos tenemos que fijar porque eso no nos va a hacer más antiguos, nos va a hacer también más modernos. ¿Cómo valora la progresiva secularización de la sociedad? ¿Qué papel juega o debe jugar la escuela católica? Mira, a veces, en muchas ocasiones se confunde secularización con laicismo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo se confunde también secularización y laicismo con arrinconamiento. Y eso es como muy peculiar de nuestra sociedad, de nuestro país y de nuestra forma de verlo. Seguramente es herencia de nuestra propia historia y de la forma en que a veces se han tratado estos temas. Secularizar la sociedad y secularizar los modelos sociales no puede ser nunca arrinconar a las personas que en su libertad, la libertad que le otorga la Constitución, pues quieren vivir unos valores, unos principios morales o religiosos o prácticos. Entonces, en la sociedad tenemos que superar en nuestra sociedad española tenemos que superar estas dicotomías y tenemos que normalizar también esta situación. Y una vez que normalicemos esto y seamos capaces, y esto no es fácil, o sea, va a costar, porque, como digo, es herencia también de una historia, seguramente, y de unas heridas que muchas personas que reclaman este laicismo y ese secularismo tienen y reivindican, pues podremos empezar a hablar de otras cuestiones. Francia seguramente es el país donde el laicismo se ha hecho bandera del país y yo creo que cualquiera que conozca mínimamente el Estado francés y el modo en que en Francia se trata los aspectos religiosos, los aspectos de cultura religiosa y de práctica religiosa y también de enseñanza religiosa, pues entra en contradicción con la idea que aquí a veces tenemos de lo que significa laicismo o secularidad. Aquí parece que hablar de laicismo o de secularidad significa apartar completamente de la sociedad esas ideas, esos modelos, esos valores y relegarlos a la sacristía, como a veces se ha dicho. Bueno, pues nosotros, desde luego, primero nos negamos a que se nos relegue a la sacristía porque seguimos considerando que nuestros valores son unos valores válidos para construir la sociedad. Unos valores que entendemos que no hay que imponer, pero sí que hay que proponer y que no hace ningún mal a la sociedad la propuesta de esos valores y que cada ciudadano en su libertad pueda elegir si esos valores los quiere vivir. También en la educación, evidentemente. Eso tiene su reflejo también en la educación y en el sistema educativo, en el sistema de valores y de proyecto educativo que los padres y las familias quieren para sus hijos. Ahí es donde tenemos que seguir transmitiendo y comunicando esto. Es posible que, más que posible, en muchos casos es una realidad que, bueno, pues las entidades de Iglesia nos cuesta y nos ha costado mucho a veces comunicar esto, ¿no? Porque pasamos más tiempo defendiéndonos del arrinconamiento que dedicando esfuerzos y medios a comunicar con claridad nuestro mensaje, a evangelizar, en el fondo. Y cuando algunos quieren arrinconar la evangelización al espacio sagrado solo, a la sacristía, pues de algún modo hay una cierta resignación en algunos sectores de la Iglesia. Estamos hablando, yo no estoy hablando solo de la educación, pero hay una especie de resignación a quedarse en esos espacios. Y la evangelización no entiende de espacios, ni debe entender de espacios. Nuestros colegios, nuestros centros educativos son espacios evangelizadores, lo son. No es que deban serlo, es que lo están siendo, lo son. Pues tienen también que ir rompiendo ese muro que les conecte con el entorno social, con el entorno religioso también, que les conecte con las familias, con el barrio y sobre todo perder el miedo a comunicarlo, a compartirlo,
porque se están haciendo muchas cosas. Los colegios son... ¿Qué colegio conoces que no tenga un proyecto solidario? ¿Qué colegio conoces que no tenga un proyecto solidario no en el tercer mundo, sino en el barrio donde están? Incluso, más todavía, con las familias que forman parte del colegio, con los mismos alumnos, con los alumnos que tienen dificultad para poder tener acceso al comedor escolar o al uniforme escolar o a otros medios. Y sin embargo, el colegio en sí mismo se nutre también de su propia solidaridad. Eso está ahí y existe. Por desgracia, no siempre sabemos comunicarlo o no siempre sabemos decirlo. A veces por humildad y otras veces porque no lo consideramos necesario y entramos en ese pecado global de la Iglesia, que es el pecado de la falta de comunicación, por esa humildad, que no es falsa, por supuesto, es necesaria también, esa humildad es necesaria que la tengamos, porque también nos ha constituido como entidad social, pero que no nos ayuda a compartir todas estas ideas, y estamos en línea con todas las preguntas que me has hecho hasta ahora, porque es como una línea común. Por su labor social y por su volumen en España, la escuela católica tendría que ser la punta de lanza, ¿no? Pero Víctor, es que lo es. Es que no tendría que serlo, es que lo es. O sea, que lo estamos siendo. En el pleno confinamiento, los centros católicos se han destacado precisamente por ser esa punta de lanza, por no dejar a nadie atrás, por estar cerca de las familias y de los niños y de los alumnos con necesidades, que están ahí, que están en nuestros centros. Algunos que incluso no estaban detectadas esas necesidades y se han detectado en pleno confinamiento, porque se han detectado cuando de repente toda la familia se ha quedado en paro o ha entrado en un ERTE y no han recibido todavía la bonificación del ERTE. O cuando de repente se han dado cuenta que en casa no estaban preparados para seguir las clases online porque no tenían una buena conexión o no tenían medios electrónicos para seguir esas clases online. Eso no estaba previsto antes, no se consideraba una población vulnerable a esos alumnos. Sin embargo, ahora de repente aparece una vulnerabilidad y nuestros centros, nos consta, y creo que por suerte se va conociendo esto poco a poco, porque como digo, entra en juego esa humildad de, bueno, no podemos contar esto, no vamos a decir, pero está ahí y hay que contarlo. Y si tengo que ser yo el que venga aquí y lo cuente, pues lo cuento, ¿no? Eso se ha hecho, o sea, estamos siendo esa punta de lanza y estamos ahí. Por suerte, pues tenemos, como decía antes, en el caso de escuelas católicas, un excelente departamento de comunicación, o en el caso vuestro, pues instituciones, empresas que mejoran y que colaboran a mejorar esta comunicación y esta accesibilidad de la población a nuestro mensaje. ¿Qué está haciendo Escuelas Católicas y cómo está afrontando el inicio del curso para hacerlo más seguro? En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo está afectando todo esto? Bueno, pues está afectando lógicamente con una mezcla de falta de certezas, inseguridad, qué va a pasar, vamos a estar preparados realmente, tenemos poco tiempo. Los equipos directivos, que son quienes han recibido la mayor carga de trabajo en este tema, aunque desde el 1 de septiembre también los profesores han compartido esta carga, pues con mucho cansancio porque han tenido que ir muy rápido para adaptar los protocolos que ya teníamos, los protocolos que nos pidió la Administración durante el mes de julio, volverlos a adaptar a la nueva situación. Comprendemos y entendemos que la situación no la dirige el Ministerio ni la Consejería de turno. La situación la dirige la evolución de la pandemia y del virus. Evidentemente, eso estamos de acuerdo. Y por lo tanto, nosotros pues, como mucho, ante la Administración lo que podemos y lo que estamos pidiendo es mayor claridad a la hora de dar instrucciones, a la hora de hacer protocolos, mayor consenso, mayor diálogo, mayor comunicación entre el Ministerio y las consejerías. Es decir, ahí, porque ellos son los que tienen que ir marcando, por lógica, para que si ahora nos estamos quejando de que hay 17 vueltas al cole distintas, pues no haya miles de vueltas al cole, según municipio, o según provincia o según colegio, ¿no? Entonces, ahí es lógico que haya unos protocolos comunes que ayuden a evitar, pero al mismo tiempo ayuden a
ante las situaciones. En nuestros centros, pues lógicamente tenemos centros en todo el territorio nacional y bueno, pues claro, cada zona tiene sus instrucciones y su protocolo. Nosotros estamos acompañando las sedes autonómicas de escuelas católicas con más cercanía porque en cada autonomía pues están más cerca de los protocolos y tienen más capacidad de actuación. Y nosotros hacia los centros, pues informando de los protocolos que salen, de las instrucciones nacionales. Ahora, por ejemplo, estamos informando de las instrucciones del protocolo para la universidad, del Ministerio de Universidades también, que también es parte del colectivo, aunque esté en otro ministerio en este momento. Y bueno, pues estamos informando y aclarando sobre todo. Ahora mismo una de las principales labores es aclarar esas instrucciones, porque no siempre los centros saben interpretar o saben dilucidar cómo actuar y cómo acatarlas. Y también otra labor que estamos haciendo es de acompañamiento, a veces de escucha incluso, ¿no? Cuando nos llaman, cuando nos comentan, pues... Cuando los colegios se dirigen a vosotros, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Qué peticiones os están llegando? Pues mira, en primer lugar lo que más les preocupa es cuándo y cómo van a recibir la prometida financiación y la prometida ayuda, porque no está llegando en la forma ni en el modo en que se ha dicho, en que se ha anunciado, y porque además el repartirlo por las consejerías, por las autonomías, pues hace que llegue de forma muy dispar. Lo que en una se da, en otra no. Pero como la gente normalmente vemos las noticias o leemos un periódico y se nos informa a nivel global, pues a veces dicen, bueno, yo no estoy recibiendo esto. El director de un colegio dice, ¿por qué yo no? Pero bueno, pues las consultas lógicamente son a qué es lo que ocurre, cuándo vamos a recibir esto, cómo lo vamos a recibir, qué tenemos que hacer para poder contar con estos recursos, porque los necesitamos. En muchos casos incluso nos consta de centros, de colegios. El otro día me hablaban precisamente de un colegio de Segovia, de Claret, que durante el verano han hecho un esfuerzo inmenso para adaptar el centro y sin saber ni siquiera si van a recibir los medios. Claro, sí, exacto, efectivamente. Un esfuerzo mental. No, un esfuerzo en obras. Que prácticamente no ha habido vacaciones. No, un esfuerzo en obras, en obras y incluso de recursos, de pagar esas obras, de pagar acondicionando el centro para la vuelta al centro, no para arreglar cosas que el centro necesitaba arreglar, sino para la vuelta en esta situación. Y que lo han usado esos fondos, ese dinero, sin saber ni siquiera si iban a recibir o no los recursos de la administración, que entonces todavía no estaba claro. Los centros han hecho... Entonces, la primera duda, lógicamente, es en ese campo. La segunda duda es en cuanto a la aplicación de los protocolos y de las instrucciones. Por ejemplo, una que estamos teniendo todavía asesorando mucho a los centros es en cuanto a la contratación de los profesores por medio de la sobredotación que las administraciones están dando a los centros. En muchos casos, pues se les está dando una sobredotación muy inferior a sus necesidades o muy inferior a la que ellos habían pedido, o incluso ninguna, como pasa en Castilla-La Mancha, ningún tipo de sobredotación de personal. Entonces, bueno, pues nos llaman, nos preguntan, nos piden cómo actuar y cómo salir de esa necesidad que tienen y que es real, porque tienen que empezar en las clases ya y no hay esos profesores para poder hacer los desdobles que se han prometido y que además se han incluido en los protocolos y en las instrucciones. Entonces nos llaman y desde nuestra asesoría jurídica, que también es excepcional, tengo que hablar bien primero porque estoy recién llegado y tengo que hablar bien de todos, pero segundo porque además es real, o sea, me estoy encontrando gente muy profesional y muy conocedora del medio y por lo tanto se les acompaña y se les asesora en esas cuestiones más técnicas. ¿Cuál es la situación de un colegio a otro? ¿Cómo está variando esta forma de iniciarse el curso? Es dispar. Hay comunidades donde sí se ha resuelto ya y otras donde no. Unas donde lo han incluido en pago delegado y otras donde lo han incluido en otros gastos.
Entonces es muy dispar. De eso nos venimos quejando desde el principio, de esa falta de coordinación en cuanto a las medidas, porque al final, pues no es el centro único que está en este lugar, en este barrio, en este pueblo, en esta ciudad, sino que lógicamente es nuestro país y la gente compara con otros sitios y cree que igual que ven en las noticias que en tal ciudad o en tal autonomía pues la consejería ha dado una sobredotación de tantos profesores y han podido desdoblar, pues ellos, pues les cuesta creer que en su colegio no sea así. Entonces eso crea un agravio comparativo importante. Y en tercer lugar, lo que me preguntabas, también otra preocupación que tienen es la preocupación por la actuación concreta del centro. ¿Qué va a pasar cuando el centro pues tenga que cerrar un aula o tenga que cerrar el centro completo porque haya casos, porque haya excesivos casos o la administración lo tenga que cerrar? ¿Cómo actuar en ese momento? ¿Cómo actuar jurídicamente? Pero cómo actuar también pedagógicamente e incluso cómo actuar pastoralmente. O sea, se nos está preguntando un poco por todo. ¿Cómo actuar en todos esos campos? Evidentemente estamos mucho mejor preparados para actuar en mantener una educación online en esos casos que lo estábamos el 13 de marzo, cuando acabaron las clases, cuando se cerraron los centros y acabaron las clases presenciales. Estamos mucho mejor preparados ahora que entonces. Aún así, pues evidentemente hay una preocupación por actuar con la mayor inmediatez y con la mayor seguridad para todos. Te podría resumir que esas son las tres cuestiones más importantes. Lógicamente hay muchísimas más. ¿Qué valoración hacéis en este inicio del curso, en estas 2 primeras semanas? Pues mira, la valoración es, primero, que se están haciendo las cosas bien en nuestros centros, que son los que conocemos, lógicamente. Se están haciendo las cosas bien. Que hay incertidumbre, que a veces, pues no llega los recursos prometidos, que la comunicación con las familias no está siendo lo ágil que se querría, pero porque no siempre tenemos toda la información que comunicar y tampoco puedes comunicar incertidumbres. Pues eso está pasando, está ocurriendo. No estoy desvelando nada que la gente no sepa, porque es lo que todos estamos viviendo. Además, estamos asistiendo a un momento complejo porque hay opiniones de todo tipo. Quien cree que tenían que haberse anulado las clases, quien cree que tenía que haberse retrasado el comienzo de curso, quien cree que tenía que haber sido así, que tenía que haber sido presencial. Nosotros consideramos en primer lugar que la presencialidad es importante porque garantiza el acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, porque garantiza también el acompañamiento de su educación emocional, que está además muy dañada por todo el confinamiento y por la forma en que se acabó el curso pasado, que garantiza también al mismo tiempo la normalización, diríamos, del sistema, la normalización de la educación y de la relación en la comunidad educativa entre sí. Entonces, la presencialidad es importante. Nosotros yo no te puedo responder lo que habríamos hecho, porque es que lo hemos hecho. Entonces, lo que hemos hecho desde el principio es, desde el mes de junio, antes de cerrar el curso anterior, que sí que se cerró, porque los profesores y los equipos directivos sí que estuvieron trabajando todo el tiempo, todo el confinamiento, pero también cuando se entró en las diversas fases de desconfinamiento estuvieron trabajando. Entonces, se empezaron a preparar ya este curso y a elaborar protocolos. Entonces, eso se ha hecho y es lo que nosotros pedimos y lo que les pedimos a estos equipos directivos es que no estuvieran expectantes y esperando a que se dijera algo de la administración. Eso es lo que nos ayuda a estar preparados, a que estemos preparados en este momento actual para esto, ¿no? Siempre hemos considerado que esto tenía que ser y que teníamos que estar en este escenario, pero no nos hace estar fuera de la realidad. Es decir, la realidad es la que es. La realidad es que el virus está aquí, la pandemia sigue existiendo y eso nos exige tener unas medidas de cuidado, de seguridad, de atención y también de actuación. Porque estas noticias que tú comentabas antes, pues van a seguir estando, y van a seguir estando no al principio de curso,
mucho tiempo más. Bueno, pues ya nos van llegando en estos días que se ha empezado el curso, pues nos van llegando noticias de centros que hay que cerrar porque hay un número excesivo de profesores que dan positivo, de clases que hay que cerrar porque hay un alumno que ha dado y tal. Bueno, nos preocupa, nos sigue preocupando, más que el que hubiéramos hecho, pues nosotros estamos en lo que es la realidad. Y ahora mismo nos sigue preocupando, por ejemplo, pues esas clases que se mandan a casa, pues cómo va a ser la conciliación familiar en esos casos, ¿no? Cómo va a ser la conciliación de las familias para poder atender a los niños que tienen en casa, que en muchos casos no están enfermos y por lo tanto no van a poder recibir los padres una baja, como ya se nos han dicho desde la administración. Entonces, bueno, pues eso es preocupante y ahí seguimos pidiendo a la administración que se facilite lo más posible que todas estas situaciones que existen y van a seguir existiendo, no van a parar hasta que no se considere que la pandemia está controlada, pues lógicamente no haga caer sobre las familias y sobre los padres una preocupación más sobre las que ya tienen y también sobre los centros, lógicamente, que también para un centro es una preocupación cerrar un aula o cerrar el centro entero. También es una preocupación que están teniendo y van a tener en el futuro. ¿Cómo preparáis o cuál es el modelo ideal del equipo directivo de un centro de escuelas católicas? ¿Cómo apoyáis su formación en particular en este momento? En escuelas católicas tenemos ya una edición, no te puedo decir exactamente el número porque no sé el dato de la edición del máster de directivos. Sí, no sé ahora, con la Pontificia. Sí, con la Universidad Pontificia de Comillas. Sí, no recuerdo ahora mismo el dato concreto de la edición del curso, es que lo vi el otro día, pero estoy estos días con muchos... 10 años, sí, pero algo así, ¿no? Sí, pero con una participación muy alta de directivos y que, bueno, pues está ahí, va a seguir estando y que este año hemos decidido continuar porque llegó a haber incluso un momento en el que se decía que la presencialidad en ese máster era muy importante, pero como viene gente de toda España, pues era difícil mantenerla, pero se ha mantenido. Va a comenzar el día 2 de octubre el nuevo grupo, el nuevo máster, y con una participación además igual a la de años anteriores, en torno a los 25 alumnos, con lo cual no se quiere que sean más para que sea un grupo estable y más que pueda trabajar mejor. Y se va a comenzar en una semipresencialidad, primero online y luego, según avancen los meses, se verá cómo avanza. Pero realmente está ayudando mucho a los directores, pero también a las instituciones. Nuestros colegios son colegios de instituciones y, por lo tanto, nosotros en el apoyo a los directivos damos también apoyo a las instituciones para que ellos también formen a sus directivos en su ideario, en su proyecto educativo y que ellos también sepan acompañar a esos directivos. O sea, nuestros centros no son centros directamente de escuelas católicas, sino se relacionan con nosotros mediante las instituciones, las entidades titulares que están en escuelas católicas. Y uno de los temas que hemos empezado a ver estos días, yo estoy recién llegado y bueno, pues estoy casi pues viendo y recibiendo todas estas cuestiones. No te puedo entrar en el detalle de muchos de estos temas, pero sí te puedo decir que uno de los temas de acompañamiento para los directivos que hemos estado viendo es el acompañamiento también en la actuación ante esta situación, en cómo liderar una actuación en el centro emocional, organizativa y sobre todo, bueno, pues casi sanitaria. Es decir, es que no queremos ni aspiramos a convertir a los directores de los centros educativos en directores de centros sanitarios. Pero es que la situación y los protocolos administrativos casi les obligan a ser expertos de algún modo en ciertas cuestiones para las que no estaban preparados. Entonces, estamos estudiando el modo de acompañar y formar a los directivos de los centros en estas cuestiones también. A pesar de eso, siempre vamos a estar nosotros aquí para responder y acompañar sus
sus necesidades. Apoyando, por ejemplo, la organización que tenéis dentro de la Iglesia y una parte de instituciones sanitarias de la Iglesia. Sí. ¿Os estáis apoyando en ellos para también en ese tipo de formación, en ese tipo de acompañamiento? Estamos estudiando cómo hacer esta formación y, por supuesto, nosotros colaboramos con muchas... congregaciones, además, que tienen una sí, larga sí, tradición, ¿no? Como sí, San Juan sí, de Dios, o otras que sí. en el ámbito sanitario. Sí, sí. Estamos estudiando estas cuestiones. No tenemos ahora mismo nada cerrado todavía, pero sí que estamos estudiando estas posibilidades y, sobre todo, estamos, lógicamente, contactando con las entidades que sepan ayudarnos a tomar estas medidas, con nuestras propias también mutuas de fraternidad, de los centros, de las instituciones también. Bueno, pues entre todos ver cómo colaboramos y trabajamos para mejorar esta situación. ¿En qué aspecto de la gestión de los centros crees que hay que poner más recursos? Donde más nos piden que colaboremos con ellos y que necesitan más recursos en no dar por descontada la parte evangelizadora, justamente. No darla por descontada, porque ese es uno de los ejes principales de sostenimiento, de futuro, de confianza de la escuela católica. La escuela católica lo es porque es una escuela evangelizadora, y la escuela católica lo es porque es una escuela que permite que esa dimensión evangelizadora forme parte de todo lo que hace, de lo pedagógico, de lo financiero, de lo económico, de lo comunicativo también. Es decir, que es un eje vertebrador de la misma escuela y que la hace ser católica. Si no... Y que la hace ser católica. Si no, seríamos, bueno, pues una empresa educativa. Y no somos una empresa educativa. Y no solo estamos interesados en que se nos perciba o no como una empresa educativa. Evidentemente estamos interesados en que no se nos perciba como tal, pero nuestro interés no va tanto por ahí, sino que va más en que se mantenga la dimensión pastoral y evangelizadora de la escuela, porque así nació y así se va a mantener y así queremos que siga siendo. Ese es para mí, y te hablo también de todos los directivos que conozco de centros educativos a los que he acompañado en los últimos años en formación, en acompañamiento, en formación para liderazgo, para tal, y al final, pues, todos concluimos que eso es lo que más tenemos que mejorar, precisamente por lo que tú has dicho, para no darlo por descontado, porque a veces, sin darnos cuenta, lo damos por descontado. Junto a eso, o en segundo lugar, porque yo creo que esto es lo primero y principal. En segundo lugar, uno de los aspectos en los que más se nos pide acompañamiento y formación también, y también lo necesitamos más, es en transparencia de todo lo demás que has dicho, de financiación, de economía, o sea, en mejorar esa transparencia, en mejorar esa comunicación, en que nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas de marketing también, nuestros sistemas financieros no sean sistemas opacos, sino que realmente nos ayuden a evangelizar también. No entren en contradicción con la evangelización, porque para eso tienen que ser transparentes y tienen que ser flexibles, tienen que tener una cierta identidad compartida entre esas cuestiones. Hay centros educativos donde en su equipo directivo ya no queda ningún religioso. ¿Se debe únicamente al envejecimiento de la población religiosa o a la falta de vocaciones? Bueno, a ver, el análisis de por qué se llega a eso no es tan simple, porque es verdad que la primera idea que a uno le puede venir a la cabeza es decir, bueno, pues falta de vocaciones, envejecimiento de la población de religiosos, tal. Bien, puede ser. Hay también otras cuestiones. A veces son cuestiones estratégicas de algunas congregaciones que han decidido, por ejemplo, emplear más recursos personales en otros aspectos de la congregación, o en otros aspectos incluso de la formación de la propia congregación, ¿no? de
actividades formativas. Entonces, eso sería más complejo que reducirlo solo a... que no digo yo que no sea uno de los motivos, al tema del envejecimiento de la población religiosa, de la falta de vocaciones, está ahí, pero no es el único. Hay otras cuestiones más. De todos modos, en los últimos 15 años, y Escuelas Católicas ha participado y sigue participando en ese proceso, en los últimos 15 años las congregaciones religiosas han hecho un giro y han realizado un giro y han hecho un camino muy importante para crear redes de apoyo precisamente a los propios centros para pues acompañar a esos directores o responsables de pastoral o administradores laicos, acompañarles en la formación, acompañarles en el carisma, en la identificación con el ideario y con el ideario institucional y el del centro. Y Escuelas Católicas ha estado desde el principio en el acompañamiento también a esas instituciones, esas fundaciones, equipos de titularidad o las mismas congregaciones que han unificado la gestión de sus centros, aunque no hayan creado estas entidades. Y lo seguimos haciendo. Es decir, nosotros mantenemos mensualmente un encuentro de acompañamiento, de formación y de intercambio de prácticas, de ideas y de necesidades entre las entidades titulares, sobre todo especialmente las que han dado esos pasos. Porque es muy importante que no se pierda la identificación, pero más importante todavía es que no se pierda el horizonte y la perspectiva de que el hecho de que un laico dirija un colegio no le quita al colegio significatividad, ni representatividad carismática, ni religiosa. Pero para que eso sea así, primero los religiosos, yo soy religioso, y estoy ahí también, los religiosos tenemos que creer de verdad en lo que significa misión compartida, esta palabra que no se ha quedado antigua a pesar de que tiene ya muchos años, sino que cada vez va siendo más actual y está más necesitada de reformulación también para entenderla realmente en todas sus dimensiones. Y en segundo lugar, para integrar a los laicos también en nuestro proyecto, en el proyecto carismático y congregacional para mantener ese centro educativo. Estos son retos permanentes. Nunca podemos dejar de creer que esto se ha conseguido. Ahí vamos a tener que estar siempre. Y Escuelas Católicas tiene un compromiso desde hace, como te digo, muchos años, de seguir estando al lado de las instituciones y seguir ofreciendo este acompañamiento, esta formación, esta asesoría para saber cómo integrar esa realidad en su historia. En escuelas católicas hay congregaciones grandes con muchos centros y otras que solo disponen de uno o muy pocos. ¿Puede hoy por hoy un colegio sobrevivir como un centro aislado sin pertenecer a un grupo más amplio? Esto no forma parte solo del mundo educativo ni del mundo de escuelas católicas, forma parte del modelo de sociedad en el que nos movemos también ahora. Nos movemos en un modelo de sociedad en red. La gran red de redes, que es Internet, pues ha cambiado muchas cosas en nuestra forma de ver el mundo, de ver la vida, de descubrirla y de interactuar con la realidad. Y una de las cuestiones que seguramente más beneficio nos ha traído, nos ha traído otras cuestiones que no consideramos tan beneficiosas en el momento actual, pero uno de los beneficios que nos ha traído es el creer que el trabajo en red y que garantizar esa red y consolidarla ayuda a crecer y ayuda sobre todo a seguir aportando lo que carismáticamente y como proyecto educativo queremos hacer. El problema que muchos de estos centros aislados, como tú dices, se están encontrando es que les cuesta mantener ese proyecto educativo desde su carisma, desde la identidad que históricamente han tenido. En muchos casos, con mucha historia detrás.
Y por eso nosotros siempre les recomendamos y les asesoramos para que, bueno, pues formen parte de una red mucho mayor que no sustituya ese proyecto, sino que les aporte la fundamentación y la formación y el acompañamiento necesarios para poder subsistir y poder seguir adelante desde su proyecto educativo. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 5 años? Pues fíjate, sí, podríamos decir lo que va a pasar el mes que viene en la situación en la que estamos. Es decir, es complejo, pero es que lo que estamos viendo en el momento actual es que esa red de centros que colaboren entre ellos, que se ofrezcan ayuda mutua, pues está funcionando. Y Escuelas Católicas ha creído y cree en esa red y va a seguir creyendo y va a seguir favoreciendo que eso sea así. Evidentemente, los casos particulares de gente que considere que está mejor sola, pues van a seguir existiendo. Bueno, pues creo que siempre llega un momento en que todos nos damos cuenta de que no estamos mejor solos. Acabamos de vivir un confinamiento en el que todos nos hemos dado cuenta de que nos necesitamos mutuamente, de que las relaciones interpersonales son mucho más importantes de lo que podíamos creer, y que aunque todos necesitemos momentos de soledad y de estar, de tener nuestro espacio particular, pues no podemos dejar de vivir en el espacio social del que formamos parte. Y en el caso de los centros educativos pasa igual, cada vez más, porque cada vez es más compleja la subsistencia de estos centros en cuanto a, lo decías antes, recursos económicos, financieros, comunicación, evangelización, innovación pedagógica. Nos necesitamos mutuamente. ¿Es compatible el hecho de ser profesor y dar el salto a director con la enorme complejidad que hoy tiene dirigir un colegio? La visión desde Escuelas Católicas, lo primero que, te lo he comentado hace un momento, lo primero que hacemos es formar y dar formación y acompañamiento para que el director, lógicamente, encuentre los recursos y adquiera las herramientas necesarias para ejercer su misión, la misión que se le ha encomendado, que a veces, en muchos casos, es incluso temporal, ¿no? A pesar de lo que cuesta encontrar buenos directores preparados, pero bueno, es temporal y ellos lo acogen con esa confianza, ¿no? De que van a compartir y van a colaborar durante un tiempo. Evidentemente, la labor de gestión del patrimonio, de gestión de los recursos humanos, de gestión de la administración del centro, tiene una complejidad y requiere una dedicación que, bueno, pues no es que la haga incompatible con la docencia, sino que hace que necesite más tiempo. Al mismo tiempo, es importante considerar que al director hay que también saberle descargar de mucha de esa carga de gestión, porque sigue siendo el director de un centro cristiano y evangelizador, en nuestro caso, que también necesita tener tiempo con su equipo para pensar, para reflexionar, para evangelizar desde el mismo equipo. Por desgracia nos encontramos que no suele ser lo normal, que los equipos directivos dedican un altísimo, a veces hasta un 90% de su tiempo a labores de gestión pura y dura, de administración, y que a veces hace pensar que la docencia es incompatible con eso, porque se tienen que dedicar en cuerpo y alma a esto, ¿no? Un poco al estilo de los directores de colegios de otros lugares, de Estados Unidos, otros sitios, donde el director no es que deje la docencia, es que a veces ni lo es un experto y un especialista. Yo no creo en un director experto. Es decir, creo en un director que conozca su terreno, que conozca tal, pero sobre todo que esté metido en el mundo de la educación. ¿No crees en un gestor? Que venga un gestor de una fábrica de tornillos. Claro, exacto. Y que se ponga a dirigir y a gestionar el centro como si fuera una empresa. No, porque el centro no es una fábrica de tornillos. Nosotros trabajamos con personas adultas y con personas pequeñas, con personas ya formadas pero que necesitan acompañamiento, y con personas en pleno proceso de crecimiento, de madurez, de maduración y de formación. Por lo tanto, no se dirige igual una cosa que otra. Pero tampoco dirige igual un centro, un profesor con experiencia de aula,
un profesor que siga manteniendo, aunque sean poquitas horas, a pie de aula y que siga conociendo la realidad de su centro, a que no la conozca en absoluto y sea un simple gestor que lo único que haga es administrar y repartir fondos o tomar decisiones importantes. Eso, la experiencia que tenemos y que seguro que todos conocemos alguna, es muy negativa en ese sentido. Entonces es importante esto, pero mucho más importante todavía es acompañar, y así lo estamos haciendo, y este curso que comentaba antes que hacemos que Escuelas Católicas organiza junto a la Universidad de Comillas, pues incide mucho en que la labor de la dirección no es o no debe ser una mera labor de gestión pura y dura, porque eso además acaba quemando mucho y acaba cansando. Precisamente ahora, este cansancio que te estoy hablando desde el principio, pues tiene mucho origen en eso. Ha habido que hacer una labor de gestión pura y dura muy fuerte y eso acaba agotando a los equipos porque les aleja de sus compañeros, de los profesores, del personal de administración y servicios, de los padres, de la comunidad educativa. Entonces, un director, el espacio del director no es el despacho. El espacio del director es el pasillo, el aula, el patio del centro, porque es el espacio donde se evangeliza y porque el director es la principal cara visible de esa evangelización del centro y por lo tanto eso hay que saberlo cuidar y acompañar. Por último, ¿cómo crees que es el mejor centro educativo del mundo? Últimamente se está hablando tanto de los mejores colegios del mundo, ¿no? De tantos reportajes y tantas cosas. A veces creemos que el mejor colegio del mundo es el del vecino. A veces creemos eso, creemos que el mejor colegio, pero igual que creemos que la mejor casa es la del vecino y que la mejor televisión es la del vecino y no es la mía, ¿no? Porque, y a veces incluso que la mejor familia es la del vecino y no la mía, porque tenemos esa tendencia a fijarnos en el del otro. Yo creo que nuestros centros ya tienen los ingredientes para serlo, ya tienen los ingredientes para considerar los buenos centros educativos, pero evidentemente tenemos que seguir mejorando la cuestión de la formación, del acompañamiento en la identidad y la identificación y en la identificación, no solo en identidad sino en identificación. Y tenemos que seguir trabajando también los aspectos de visibilidad, de comunicar, de saber compartir, de saber estar cerca, de que la comunidad educativa no sea una expresión preciosa, muy bonita que ponemos en todos nuestros documentos, sino que sea una realidad. Y para eso pues hay que trabajar y hay que formar mucho. Podemos crear centros espectacularmente visibles o invisibles incluso en cuanto a no tener paredes y en cuanto a tener estructuras y tener un marketing, perdón por el guiño, ¿no? Pero tener un marketing excelente, pero que luego todo sea humo y realmente no haya una realidad detrás de todo eso. Entonces, pues lógicamente para eso tenemos que trabajar nuestros valores y nuestro proyecto y creer en él, creer en ese proyecto y creer que ese proyecto nos hace significativos. Y de esa forma realmente seremos comunidad educativa y realmente en el espacio social que ocupamos, y con esto casi decías que era la última, pero cierro el círculo de lo primero que me preguntaste, en el espacio social que ocupa la escuela católica, la escuela concertada católica en concreto, pues seremos visibles como una entidad y como un espacio de encuentro, de participación social, de evangelización también y sobre todo de presencia en el barrio, en el lugar donde estemos. Yo no sé si eso nos hará ser los mejores del mundo, porque siempre creeremos que el mejor es el otro, ¿no? El de al lado, pero nos hará un centro con autenticidad a su proyecto y a sus valores. ¿Qué tecnología para qué educación? Con Julián Martín. Ya no hay más tiempo. La apertura de los colegios ha llegado. La decisión que se ha tomado ha sido la de la presencialidad de los estudiantes y entre todos debemos remar juntos para que todo vaya lo mejor posible. Esto es algo que conviene subrayar.
en estos momentos. Los docentes, por supuesto, que van a dar lo mejor de sí. Los estudiantes colaborarán como mejor puedan y sepan. Las familias también ayudarán. Los directores de centros estarán más disponibles que nunca, igual que la inspección, y el personal de administración y servicios. Hasta la administración, naturalmente, hará ahora lo que buenamente pueda en la medida de sus posibilidades. Es cierto que ha habido errores. Es cierto que se podrían haber hecho mejor muchas cosas. Es cierto que la situación es muy complicada, pero en los centros todo el mundo debe colaborar una vez que han abierto y que se han llenado de estudiantes. Y esto es así porque docentes, estudiantes, familias, dirección, personal de administración y servicios, inspección, administración y la sociedad entera estamos realmente juntos en esto. Si la escuela cae, afectará a todos. Así que tenemos que estar todos a una. El coronavirus nos está poniendo una prueba muy grande, que solamente podrá superarse con la fuerza del conjunto. No es momento de dudar, o de quejarse, o de echarse a un lado. Pero ojo, sí es momento de estar muy atentos, de ser lúcidos, de aplicar el sentido común y de reaccionar rápido ante los problemas. Debemos centrar toda nuestra atención en hacer cada uno nuestro papel de la mejor manera posible, sin distraernos, sin perder de vista lo fundamental y vigilantes ante todo lo que suceda. Es prioritario reaccionar rápido. La educación es una actividad compleja en la que intervienen muchos factores de todo tipo y por eso necesita que sus profesionales estén bien preparados y además trabajen con atención plena en cada momento. Este año aún más. Hay que atender a la complejidad intrínseca de la actividad educativa, pero también a la salvaguarda de la salud de todos. Los más interesados en ello son los propios docentes y los profesionales de los centros en general. Los contagios dentro de los centros se producirán tanto en los menores de edad como en los adultos, pero probablemente puedan revestir mayor riesgo los que se produzcan entre los adultos. Estos días se está viendo cómo algunos docentes muestran que son personas de alto riesgo y a pesar de ello son enviados a trabajar, pidiendo eso sí que extremen la precaución. Esta es probablemente una de las cuestiones que peor se ha gestionado y conviene prestarle especial atención. Hay que ser especialmente sensibles aquí. A muchos literalmente les va la vida en ello. Puede parecer exagerado, pero es así. Pero esta salvaguarda de la salud de todos no se queda en el centro, ya que los contagios que tengan lugar en él se trasladarán a los hogares de los afectados. Y en esos hogares también viven personas que pueden presentar un riesgo alto en el caso de que el virus les ataque. Y en ese sentido el riesgo es máximo. De esta manera la responsabilidad de todos no puede ser mayor. Estamos hablando de que pueden depender vidas del hecho de que se hagan las cosas bien, así que no debe tomarse nada a la ligera. Lo más importante en los colegios va a ser estar más atentos que nunca, aplicar el sentido común, ser constantes, trabajar unidos, colaborar, tener lucidez y también reaccionar rápido en caso de necesidad. Es cierto que no hay un plan B. Por desgracia, si se diera la circunstancia de que un colegio tuviera que cerrar, seguramente volveríamos a la situación de marzo en ese centro durante un tiempo, y esto es muy negativo. La buena noticia es que esperemos, allá donde esto ocurra, que ocurrirá en muchos centros, la situación podrá volver a ser como antes de estos episodios, con cierta rapidez. No vamos a volver a estar varios meses encerrados como la primavera pasada. Estos cierres temporales serán negativos, nadie los quiere, pero si son necesarios, no se debe dudar. Mucho peor que los estudiantes pierdan un tiempo de estudios es que pierdan algún familiar, algún profesor, o incluso, en un caso extremo, alguno de ellos mismos pierda la vida. Y por eso todo el mundo debe colaborar. Tampoco se debe trabajar con miedo, especialmente si es un miedo paralizante. En las situaciones de riesgo es donde se debe mostrar el mejor temple. Serenidad ante todo, para no perder la lucidez. Ser consciente de los riesgos hace que podamos afrontarlos mejor, sin dejarnos llevar por la situación, dando lo mejor de nosotros mismos, cada uno en su papel. Vayamos todos a por ello. Y hasta aquí nuestro último programa.
Esperamos vuestros comentarios y sugerencias a través de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Además, os animamos a seguir la actualidad educativa diaria en exitoeducativo.net y a suscribiros a nuestro boletín semanal. Un saludo de Víctor Núñez y el equipo que hace posible este podcast y a nuestros patrocinadores, el grupo Cefudima y A School Market. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y salud para todos.